Transmitiendo desde nuestro canal de la Gestor y Gestoría. La agencia tributaria recaudó el año pasado más de 6.300 millones de euros en concepto de minoración de devoluciones, tras revisar los gastos deducibles que los autónomos y negocios incluyen en sus declaraciones de IVA, IRPF o el impuesto de sociedades. Se trata de un incremento del 18,5% respecto a 2022. Repito, la agencia tributaria recaudó el año pasado más de 6.300 millones de euros en concepto de minoración de devoluciones tras revisar los gastos deducibles que los autónomos y negocios incluyen en sus declaraciones de IVA, IRPF o el impuesto de sociedades. Se trata de un incremento del 18,5% respecto a 2022. Mayor control de Hacienda sobre las deducciones que hacen los autónomos. Vamos allá. Mayor control de Hacienda sobre las deducciones que hacen los autónomos en IVA, IRPF o sociedades. La agencia tributaria recaudó 1.000 millones más en 2023 por estas actuaciones. La agencia tributaria recaudó el año pasado más de 6.300 millones de euros en concepto de minoración de devoluciones, tras revisar los gastos deducibles que los autónomos y negocios incluyen en sus declaraciones de IVA, IRPF o el impuesto de sociedades, que también lo podemos gestionar aquí en la Gestor y Gestoría, no lo olvidéis. El IVA, IRPF e impuesto de sociedades lo podéis gestionar aquí en la Gestor y Gestoría también al 646-021-399 nuestro WhatsApp. Se trata de un incremento del 18,5% respecto a 2022. Hacienda aumenta el control sobre las deducciones que hacen los autónomos en IVA, IRPF o sociedades. Hacienda está aumentando el control sobre las deducciones de gastos que los autónomos y negocios incluyen en sus declaraciones de IVA, IRPF o sociedades para minorar su factura fiscal o incluso solicitar una devolución. Así lo mostraron los resultados de control tributario publicados por la agencia tributaria hace unos días, que cifran en un 18,5% el incremento de los ingresos del fisco como consecuencia de estas comprobaciones. En concreto, durante 2023, Hacienda recaudó 6.311,9 millones de euros por los 5.325,3 millones del año anterior en concepto de minoración de devoluciones. Es decir, el procedimiento que utiliza la agencia tributaria para corregir las declaraciones de impuestos que realizan los autónomos y negocios, por ejemplo, el IVA y el impuesto de sociedades, pero también la declaración de la renta. La publicación de estos datos se ha producido pocas semanas después de que se denunciara en el que Hacienda está denegando a los autónomos deducir el IVA de sus gastos cuando no tienen ingresos. Un ejemplo que podría servir para explicar el aumento de la recaudación tras revisar las deducciones que incluye el colectivo en sus declaraciones de impuestos. De esta forma, la agencia tributaria estaría aumentando la presión sobre los autónomos y negocios en las deducciones que pueden aplicar en sus declaraciones de impuestos. Estas actuaciones se suman al resto de datos publicados hace unos días en la misma línea. Por ejemplo, el año pasado se enviaron más de 650.000 requerimientos a los trabajadores por cuenta propia para controlar sus impuestos. Hacienda recaudó un 18,5% en 2023, más corrigiendo las deducciones de los autónomos. Los datos de la agencia tributaria mostraron cómo en 2023 el fisco ingresó a 6.311,9 millones de euros en concepto de minoración de devoluciones por los 5.325,3 millones que recaudó el año anterior. Se trata de un incremento del 18,5% en tan solo un año, lo que indica un aumento del control de Hacienda sobre las deducciones que aplican los autónomos y negocios en sus declaraciones de impuestos, como el IVA, el impuesto de sociedades o el IRPF. Minoración de devoluciones 7.104,4, 5.325,3 y 6.311,9. Excluidos expedientes extraordinarios de pagos fraccionados 5.164,4, 4.012,6 y 4.316,1. Expedientes extraordinarios de pagos fraccionados 1.940, 1.312,7 y 1.995,8. Recaudación de Hacienda por la revisión de las deducciones de gastos de los autónomos en sus impuestos. El fuente de la AEAT. La minoración de devoluciones es el término utilizado por la agencia tributaria para definir las actuaciones de las entidades o personas físicas que solicitan una cantidad a devolver. Una parte de estas pasan por un filtro, tanto por la vía de la inspección como de gestión, y esto genera una minoración de las cantidades a devolver en una parte de algunos de los expedientes seleccionados. En este indicador se miden las actuaciones de comprobación de inspección de carácter parcial sobre las solicitudes de devoluciones o de beneficios fiscales. Así se incluyen también comprobaciones formales y las de análisis de la información, tanto de la inspección como por la vía de gestión, para además poder hacer una selección de contribuyentes. Es el caso de miles de trabajadores por cuenta propia a los cuales Hacienda revisa con lupa
sus declaraciones de impuestos para aceptar o denegar los gastos deducibles que incluyen en las mismas, sobre todo como en varias ocasiones aquellos que son más difíciles de justificar, como las facturas de teléfono móvil, el vehículo o los suministros si trabajan desde casa, una cuestión que ha sido motivo de polémica en los últimos meses. A pesar del aumento del control y de la recaudación que el año pasado Hacienda hizo sobre las deducciones de los autónomos, os recordamos que se trata de una cantidad inferior a la recaudada en 2020, el año de la pandemia, cuando los funcionarios de Hacienda teletrabajábamos la mayor parte del año. Hacienda aumenta su recaudación por prevención y control de fraude. Aunque en menor medida que en el caso concreto de la minoración de devoluciones, en su conjunto Hacienda también aumentó el año pasado su recaudación por las actuaciones que realizó en el ámbito de la prevención y control del fraude tributario y aduanero, como se muestra en su tabla. Ingresos directos a actuaciones de control, en 2021 9.036,8, en 2022 10.536,4 y en 2023 9.430,8. Minoración de devoluciones en 2021 7.104,4, 2022 5.325,3 y en 2023 6.311,9. Excluidos expedientes extraordinarios de pagos fraccionados en 2021 5.164,4, 2022 4.012,6, 2023 4.316,1. Expedientes extraordinarios de pagos fraccionados en 2021 1.940,0, 2022 1.312,7 y 2023 1.935,8. Ingresos procedentes de autoliquidaciones extemporáneas. Ingresos incluidos por actuaciones de control. En 2021, 754,7, 2022, 813,2 y 2023, 965,4. Resultados totales de 2021, 16.895,9, 2022, 16.774,9 y en 2023, 16.708,1. Resultados homogéneos. En 2021, 14.955,9, 2022 15.362,2 y 2023 14.712,3. Resultados de la recaudación de la agencia tributaria en los últimos años relativos a la prevención y control del fraude tributario y aduanero, fuente de la EAT. En concreto, las actuaciones de la agencia tributaria desde la propia entidad han supuesto unos resultados recaudatorios en la prevención y control del fraude en 2023 de 16.708 millones de euros, lo que supone un 0,2% más que el año anterior. Hay que tener en cuenta que en 2023 aumentaron las minoraciones de pagos fraccionados, pasando de 1.313 millones de euros en 2022 a 1.996 millones. Descontando esos extraordinarios, los resultados homogéneos en 2023 alcanzaron los 14.712 millones de euros. Junto con los resultados mencionados, ingresos directos y minoraciones, existen otros ingresos que, si bien no pueden atribuirse directamente a una actuación de control, son consecuencia de actuaciones generales de la agencia. Según se añade, este es el caso de los ingresos por declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo, cuyo cómputo en 2023 alcanzó los 965 millones de euros, un 18,7% más que en 2022. No olvidéis de suscribiros a vuestro canal para este y otros temas.